Amigos, gracias por continuar en Doble Cara. Pues aquí tenemos la presencia de un amigo, de un hermano, de una persona preparada. Estamos hablando del doctor Jorge Eligio Méndez. Él es juez suplente del Tribunal Superior Electoral, también es catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es emprendedor, es presidente administrador de la cooperativa de Herrera. Vamos a hablar con él, vamos a analizar la situación política, social y económica que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por hacer de este sábado el día más efectivo para dilucidar lo que ha sido un viernes tormentoso y donde la confusión a lo interno de la República Bolivariana de Venezuela y de toda América Latina, y por qué no decir del mundo, se ha situado en el epicentro de la política y de los políticos, sobre todo por la amplia dimensión e impacto que tiene Venezuela en todo lo que tiene que ver con América Latina. Profesor, sí. Quisiera que nos analice así, a grosso modo, la situación de Venezuela. ¿Qué podría esperarle a Venezuela? ¿Qué podría esperarle a la región? Y sobre todo este enfrentamiento entre potencias tras la situación que se ha desatado en Venezuela. ¿Qué le dice su experiencia? Lo primero es que Venezuela está como una olla de presión desde el año 1992. Porque no se puede ir a la crisis venezolana actual sin tomar en cuenta que el atentado contra también un gobierno democrático, de que Hugo Chávez Frías accionó contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esa intentona fracasó. Y todos sabemos cuál fue la dimensión que se le dio. Hasta que en el año 1998 se produce el efecto esperado. ¿Cuál es el efecto esperado? Simón Bolívar decía desde la Gran Colombia que los países latinoamericanos son ingobernables. Pero cuando él enfocaba ese término, lo situaba más en Venezuela, porque nadie puede perder de vista que Venezuela ha tenido más años de dictaduras que de democracia. Eso es importante, ese dato, doctor. Más años de dictaduras que de democracia. Entonces, toda esta plataforma de Venezuela ha estado sumido también en un régimen económico, en un régimen financiero y sobre todo en un régimen de carencias históricas y de pobreza, que luego cuando Venezuela entra al boom del petróleo, muchos gobiernos, incluyendo el presidente Chávez, entendieron que todo era cuestión de beneficencia y que esa cultura benefactora también trae consigo un régimen de desigualdad y que combatir la pobreza dando a la gente sin que la gente trabaje también se constituye en un epicentro para el caos. Esta situación que trajo como punto de partida que Venezuela, con el boom del petróleo, se convierte en la amada de América Latina y en la querida del mundo. Pero también entran ahí los conflictos, vamos a decir así, globales, porque aquellos países, por ejemplo, como Arabia Saudita, etcétera, que también son productores de petróleo, crean sus guerras internas por un beneficio eminentemente económico. Pero los países europeos que auspician también sus políticas sobre la base de la depredación ajena, se alían en un momento determinado también con los Estados Unidos, porque esa irradiación política de un nuevo socialismo
que implanta precisamente Hugo Chávez, trae consigo también la enajenación de voluntad de quienes han mantenido también un régimen de corrupción, que ahí es que está el asunto, en Venezuela, y donde el narcotráfico también se convierte en un gran aliado para un enfoque sistémico de lo que ha sido la desgracia de toda América Latina en esta nueva era. Un aliado de la corrupción. Sí. Ok. Un aliado de la corrupción, porque donde hay pobreza ha sido precisamente porque el Estado se ha depredado. Y lo que pasó en Venezuela es un caso también que podríamos nosotros como República Dominicana, y vamos a extrapolar inmediatamente, tomar como punto de partida. ¿Qué hace Venezuela? Y es lo que pasa con el que trabaja y lo gasta todo. Venezuela llega el boom de la bonanza. ¿Pero qué hace? Que todo lo gasta. Al punto de que hoy se está hablando que Venezuela tiene que pagar cerca de 19.000 millones de dólares en atrasos de una deuda que tiene. Entonces, todos estos asuntos que tienen que ver también con la geopolítica, porque no se puede dejar a un lado ese factor, se convierte en una carrera de grillos. Pero doctor, ¿cómo es que grandes potencias como China, que han dado ejemplo del progreso a través del trabajo, de la disciplina, claro, también de la explotación del hombre por el hombre, y Rusia también, que es un modelo económico que ha estado en crecimiento constantemente, independientemente de bajo los esfuerzos que haya sido? ¿Cómo es posible que estas dos potencias, conociendo la realidad de Venezuela, como han actuado sus políticos, redefinan su apoyo a Venezuela, sabiendo que desde ahí, desde Venezuela, no se ha actuado bien y mucho menos en beneficio del futuro del pueblo? ¿Cómo explicar eso, doctor? Fíjate, lo que pasa es que la pasión no tiene objetividad cuando está ciega. Así es. La pasión cuando está ciega no tiene objetividad. Aquí básicamente lo que hay que tomar como punto de partida son elementos claves. Y es la lucha ideológica. La lucha ideológica tiene en una vida de cualquier estado o de cualquier sistema un valor extraordinario. Entonces, cuando nosotros tomamos ahora también vectores que se están dando en la actualidad de la confrontación, vamos a decir así, económica, porque la lucha entre China y los Estados Unidos no es de otra naturaleza ideológica per se, sino es de naturaleza económica. Claro. Entonces, como es natural, ¿con quién se va a ir China? Con el débil. Con el débil. Porque... Pero su socio es Estados Unidos, doctor. Lo que pasa es que esa sociedad de los Estados Unidos y China ahora está bajo un fenómeno de contradicción, no solamente ideológica. Fíjese que toda esta caldera que se está dando también en América Latina, fíjese que en América Latina últimamente ha estado dando un giro hacia la derecha, que es un elemento también muy significativo. Auspiciado por Estados Unidos. Entonces, los tres focos que le quedan, vamos a decir así, a China, Nicaragua, Venezuela. Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, pero fíjese cómo el caso de Nicaragua también es una bomba explosiva de dimensiones extraordinarias en todo Centroamérica. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el régimen de legitimidad que pueda darle Nicaragua a Maduro Moros, es también un hecho de reciprocidad. Porque a pesar de todo el genocidio que se ha ido cometiendo, por ejemplo, en Nicaragua, Maduro ha mantenido precisamente el apoyo a Ortega. Por lo tanto, esa lucha ideológica
es para que los últimos reductos del socialismo o del comunismo que quedan precisamente en América Latina puedan auspiciarse. Y entonces China, dentro de ese enfoque, entendemos, es que trata precisamente de auspiciar un apoyo cuando ya, por ejemplo, en el caso de Juan Guaidó, hay una situación extremadamente también de mucha confusión. ¿Por qué? El Grupo Lima, que surgió en agosto del año 2017, para retomar, si se quiere así, los aspectos básicos de la Carta Democrática y tratar en la medida de lo posible de buscar una salida armónica en Venezuela, está dando el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando yo hablo de confusión es precisamente porque si usted ve los pronunciamientos que ha hecho Almagro, los pronunciamientos que ha hecho el propio Guaidó, ellos no hablan del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No. A lo que ellos se están refiriendo es al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces aquí hay una serie de contradicciones de naturaleza eminentemente confusiva, repito, Claro. que es bueno que nosotros dilucidemos acá. Por ejemplo, Perdón, Sí, doctor, mire. le vamos a pedir permiso. No, pero yo quiero, con su perdón, con su anuencia también, que me explique el hecho de que Guaidó fue electo en el mismo proceso donde Maduro fue escogido presidente. O sea, lo que es ilegal para Maduro es legal para ellos. Me gustaría que usted explique esa situación y si su experiencia le dice que Venezuela podría estar a la puerta de un baño de sangre. A propósito. no es que está a la puerta. Ya está. Ya 26 armas han sido redimidas por el diablo. Sí, pero esto es lo que dice la prensa, porque hay que ver que los medios de comunicación en su gran mayoría desde hace mucho Bueno, tiempo pero los cadáveres están ahí. en contra de lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro y no estoy defendiendo a Nicolás Maduro con esto. Hay que ver si real y efectivamente estas personas que murieron fue en este tipo de luchas que se está llevando a cabo en Venezuela. Pero me gustaría que usted me explique la Bueno, parte... pueden morir de esa lucha del hambre que ha provocado precisamente esa guerra intestina de naturaleza ideológica o de naturaleza política. Evidentemente porque le sacaron todos los capitales, pero ese no es el problema. Me gustaría que usted explique si es verdad, porque no conozco bien esa parte, que Guaidó fue electo presidente de la Asamblea en el mismo proceso donde Nicolás Maduro se religió como presidente de la República. Pero permítanos hacer una breve pausa para continuar con el desarrollo del programa. Vamos a una pausa. Bien, señores, continuamos esta conversación con el doctor Juan Eligio Méndez, quien es politólogo, Jorge Eligio Méndez, quien es politólogo, catedrático universitario, pero sobre todo, Ulises, un gran amigo nuestro. Claro, y un tremendo administrador. Ahí está. Mire, la pregunta que me aclare, por favor, igual, sé que como yo muchos televidentes entienden que Guaidó fue electo presidente de la Asamblea en el mismo proceso que fue escogido Nicolás Maduro como presidente de la República. Sí, mire, existe, es como todo. Pueden nacer de la misma madre y uno ser legítimo y el otro ilegítimo. ¿Cómo así, doctor? Vamos a explicar eso jurídicamente. Explique eso, porque... Los dos nacen de un mismo proceso. Ahí está. Perfecto. Nacen de la misma madre, el pueblo. El pueblo que votó. Uno nace, Blanco y el otro nace negro. pero son hermanos. Ahora, el elemento básico que hay es 3 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 233, que manda que el presidente de la Asamblea Nacional pueda en un momento determinado declarar al presidente de la República por un decreto de la propia Asamblea
ilegítimo, al atentar contra la democracia y también, vamos a decir así, contra la estabilidad del pueblo. Eso es lo que ha hecho Guaidó. Sin embargo, hay unos sesgos, vamos a decirle así, unos baches, que está precisamente en el artículo 333 de la Constitución venezolana y en el 350, que es ahora, por ejemplo, nosotros como trabajadores de lo que tiene que ver con la constitucionalidad, nos preguntamos cuál ha sido la razón por la cual hay dos aspectos precisos en esa Constitución venezolana, y es que inmediatamente se decreta la ilegitimidad y se declara a un presidente de la República cesante, esa misma Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, debe juramentar a quien ha sido denominado para ello, en este caso Guaidó, pero no lo han juramentado. Eso parece ser un elemento simple, pero constitucionalmente no lo es. Y el segundo elemento es que inmediatamente debe convocar a la Constitución, a las elecciones, en un plazo no mayor de 30 días. Y eso tampoco se ha hecho. Eso parecen ser elementos simples, pero a nivel de constitucionalidad no. Entonces, ¿qué trae como punto de partida esto? Y aquí viene quizá una reflexión un poquito atrevida. Los propios miembros de la oposición no han juramentado porque tienen temor a la represalia que el gobierno de Maduro puede ejercer. Nadie puede negar tampoco que durante toda esta estancia, de todo este tiempo de la conflictividad, y eso lo ha dicho precisamente el Observatorio de Conflictividad en Venezuela, que ha venido trabajando precisamente todos los procesos de los cambios que se han ido dando, de que pueden darse situaciones un poquito nefastas. Ya van 26 muertos, doctor. Sí, porque aquí lo que se está tentando es, precisamente se dice, que en cualquier momento puede el gobierno atropellar y hacer lo que hicieron con otros, con Capriles. Él dejó en manos de la justicia. Doctor, pero hay un asunto. Y hay otro elemento también muy significativo que hay que tomar en cuenta. Fíjese, gran parte de los militares, y eso ha sido lo que en el día de hoy, precisamente en la mañana, ha estado estableciendo los medios de comunicación, de que la alta cúspide militarista no ha apoyado a Guaidó. Violando un precepto constitucional incluso. ¿Tiene la Asamblea Nacional potestad para desautorizar a esa? Lo que pasa es que Guaidó no es presidente todavía. No. Hasta que Guaidó no sea juramentado y esas elecciones sean convocadas para 30 días. Es decir, son cositas que parecen. Tienen que darse esos detalles antes. Que parecen, pero son protocolares. Además, adelanto, en Venezuela hay lo que se llama la ley de la juramentación del año 1945. En esa ley de juramentación se establece cuál es el mecanismo y el procedimiento que un presidente electo, bajo cualquier condición que sea, debe someterse. El otro aspecto es, y esto hay que destacarlo también, y esto quizá puede ser la primicia del día de hoy, hay sectores de la oposición que se están reuniendo directamente con la vicepresidenta de Venezuela. Y con Diosdado Cabello también. Sí, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser también que esa juramentación no se haya producido
como un elemento de que se procure una negociación política. Claro, sería lo para mejor. entonces dar el cauce de que la vicepresidenta asuma el mandato bajo la conceptualización que determine precisamente la Asamblea Nacional. Pero hay otro aspecto también, y es que importantes diplomáticos están precisamente en Venezuela requiriendo darle el apoyo a Guaidó y a su familia para que se asilen, para evitar precisamente que el régimen de Maduro pueda atentar contra su vida y de su familia, que son estos aspectos ahora precisamente que se están analizando, porque para nadie es un secreto que el arte de la política, cuando hay contradicciones, es precisamente deflecar al otro. Doctor, si no, ya brevemente porque concluyó el tiempo, pero dígame, si el gobierno dominicano no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, ¿la embajada venezolana en el país cesa? No necesariamente, porque está lo que tiene que ver, según las normas del derecho internacional público, una cosa no tiene que ver con otra. Ahora, ¿por qué? Una cosa es que Maduro llame a su embajador, como ha hecho con los cónsules, los embajadores, y sus embajadores en los Estados Unidos, y los llame que vayan a su país, como sucede precisamente hoy sábado. Sí, hoy sábado está precisamente Maduro con una fiesta, vamos a decir así, recibiendo a todos los cónsules y el embajador de Venezuela en los Estados Unidos y abandonando el territorio norteamericano como represalia a la actitud que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y precisamente Donald Trump. Y mañana concluye el plazo otorgado a la misión diplomática en Venezuela para que abandonen el país, de acuerdo al plazo que le dio Nicolás Maduro de 72 horas. De manera que todo esto luce un poquito atomizante. Correrá la sangre. Nosotros esperamos que la sangre no corra, aunque el agua sí. Ese es el porque deseo. Petróleo no hay. Sí. Petróleo no hay. Lo que hay que esperar básicamente es, ya la República Dominicana ha planteado su posición. Gedeón Santos, precisamente el embajador ante la OEA, votó en contra de Maduro. Y eso quiere decir que es una política certera también del gobierno dominicano para que cese el régimen de hostilidad que hay precisamente en Venezuela contra lo que ellos denominan la violación sistémica a lo que tiene que ver con la democracia en ese país suramericano. Doctor, muchas gracias. Quedaron muchísimos temas en el tapete. Las influencias que pueden causar este hecho en Venezuela para el país y para la relación del país con otras naciones del mundo. Pero ya habrá otra ocasión para poder tratar estos temas. Si no lo tumban. Los dos se van a tumbar. Exacto. Sí. Eso es decir, porque esto es cuestión de tiempo. Esta cuestión mire, ni Guaidó ni Maduro. Ni Guaidó ni Maduro. Es decir, los dos, porque por ahí está Capriles, que si le dan su... Y Leopoldo López, que está preso. Y Leopoldo López también, es decir... Si le dan la libertad... Tan pronto le dan la libertad, ellos son los líderes naturales de ese proceso. Claro, seguro. Entonces no se puede perder de vista que en una realpolitik puede cambiar en un segundo la realidad de un país. Muchas gracias, doctor. Señores, a ustedes también las gracias por estar con nosotros. En esta entrega de Doble Cara hemos tratado de llevar luz ante esta situación que vive el pueblo de Venezuela. La invitación para que estén el próximo sábado con nosotros en Doble Cara.